La multitud rugía en el auditorio mientras ella subía al escenario, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el micrófono. Era la presentación más importante de su carrera académica, el momento que había estado esperando durante años. Pero lo que no sabía era que entre el público se encontraba la persona que había convertido su adolescencia en una pesadilla, observándola con una sonrisa burlona que ella conocía demasiado bien. 5 años antes, en los pasillos de la universidad, él había sido el estudiante popular, el centro de atención en cada reunión social, mientras que ella era simplemente otra cara más en la multitud. Una joven tímida que prefería los libros a las fiestas, que encontraba refugio en la biblioteca cuando el mundo exterior se volvía demasiado abrumador. Sus caminos se habían cruzado durante una presentación grupal en la clase de literatura, donde ella había propuesto una teoría innovadora sobre la narrativa contemporánea. Él había esperado hasta que ella terminara su exposición, hasta que el aula se llenara de ese silencio expectante que sigue a una presentación brillante. Entonces se había levantado, con esa confianza arrogante que solo poseen aquellos que nunca han conocido el verdadero fracaso, y había comenzado a desarmar cada uno de sus argumentos con una crueldad calculada que dejó a toda la clase sin aliento. ¿En serio crees que alguien va a tomar en serio estas ideas fantasiosas?, había dicho, su voz cargada de desprecio mientras gesticulaba hacia las notas que ella había preparado con tanto cuidado. Esto suena más a ciencia ficción que a análisis literario serio. Tal vez deberías considerar cambiar de carrera antes de que sea demasiado tarde. Las risas nerviosas de sus compañeros habían resonado en el aula como cuchillos, cada carcajada hundiéndose más profundo en su confianza ya frágil. Ella había intentado defenderse, había tratado de explicar la base teórica de su propuesta, pero él había continuado su ataque implacable, interrumpiéndola cada vez que intentaba hablar, haciendo que cada palabra que salía de su boca sonara ridícula e incoherente. Esa humillación pública había marcado el comienzo de una campaña sistemática de burlas que se extendió durante todo el semestre. Él se aseguraba de que sus ideas fueran ridiculizadas en cada oportunidad, organizaba grupos de estudio a los que ella no era invitada, y susurraba comentarios despectivos cada vez que ella participaba en clase. Lo que había comenzado como una diferencia académica se había convertido en algo mucho más personal y destructivo. La confianza que ella había construido durante años se desmoronó como un castillo de naipes. Comenzó a dudar de cada idea que tenía, a cuestionar cada pensamiento original que cruzaba por su mente. Sus calificaciones empezaron a declinar, no porque su trabajo fuera de menor calidad, sino porque había perdido la fe en su propia capacidad intelectual. Se volvió invisible, una sombra que se deslizaba por los pasillos universitarios tratando de evitar cualquier confrontación. Pero algo extraordinario había sucedido en esos años de silencio autoimpuesto. Mientras él continuaba navegando por la vida con la misma arrogancia superficial, ella había estado trabajando en secreto, refinando aquellas ideas fantasiosas que él había ridiculizado tan cruelmente. Había pasado noches enteras en laboratorios y bibliotecas, colaborando con investigadores de otras universidades, construyendo sobre los cimientos de aquella teoría inicial que había sido tan brutalmente atacada. Sus investigaciones habían comenzado a ganar reconocimiento en círculos académicos internacionales. Artículos especializados citaban su trabajo, conferencias prestigiosas la invitaban como ponente principal, y lentamente, su nombre comenzó a aparecer en publicaciones que él mismo leía con creciente incredulidad. La estudiante tímida que había humillado públicamente se estaba convirtiendo en una autoridad respetada en su campo. Ahora, mientras ella se preparaba para presentar su investigación revolucionaria ante una audiencia de los académicos más respetados del país, él se encontraba entre el público, no como el estudiante arrogante que una vez fue, sino como alguien cuya propia carrera había comenzado a estancarse. Sus propios intentos de investigación habían resultado mediocres, sus publicaciones escasas y poco citadas. Había comenzado a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, había estado terriblemente equivocado sobre ella desde el principio. La ironía de la situación no se le escapaba. Mientras ella había usado su dolor como combustible para alcanzar alturas académicas que él nunca podría imaginar, él había permitido que su arrogancia temprana se convirtiera en una barrera para su propio crecimiento intelectual. Cada éxito de ella era un
Recordatorio punzante de la oportunidad que él había desperdiciado, no solo de aprender de alguien brillante, sino de ser una mejor persona. El momento había llegado. Ella respiró profundamente, miró hacia el público, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de él. En esa fracción de segundo, 5 años de historia se condensaron en una mirada que contenía todo el dolor, la determinación y el triunfo que había experimentado. Él sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había hecho y, más importante aún, lo que ella había logrado a pesar de él. La pregunta que flotaba en el aire era simple pero devastadora. ¿Qué haría él ahora que se encontraba cara a cara con la evidencia viviente de su propia crueldad y con la brillantez que había tratado de destruir? Ella comenzó a hablar, su voz inicialmente temblorosa pero ganando fuerza con cada palabra. La teoría de la narrativa multidimensional que presento hoy no es simplemente un concepto académico abstracto, dijo, sus ojos recorriendo el auditorio lleno de profesores, investigadores y estudiantes de posgrado. Es el resultado de 5 años de investigación intensiva que comenzó con una pregunta muy simple: ¿qué sucede cuando una idea es rechazada no por su falta de mérito, sino por la forma en que es presentada? Él se hundió más en su asiento, sintiendo como si cada palabra estuviera dirigida específicamente hacia él. La presentación que había comenzado como una exposición académica estándar se estaba convirtiendo en algo mucho más personal. Ella no lo había mencionado directamente, pero había algo en su tono, en la forma en que enfatizaba ciertas frases, que sugería que esta investigación tenía raíces profundamente personales. Durante mi tiempo como estudiante de pregrado, continuó ella, proyectando gráficos complejos en la pantalla detrás de ella, observé un patrón interesante en la forma en que las ideas innovadoras eran recibidas en entornos académicos. Resistencia más feroz, no porque fueran incorrectas, sino porque desafiaban las estructuras de poder existentes. La audiencia estaba completamente absorta. Los profesores se inclinaban hacia adelante en sus asientos, tomando notas furiosamente mientras ella desarrollaba argumentos que conectaban la psicología social con la teoría literaria de maneras que nadie había considerado antes. Era evidente que su trabajo no solo era original, sino que tenía el potencial de cambiar fundamentalmente la forma en que se enseñaba y se discutía la literatura en las universidades. Él recordó vívidamente aquel día 5 años atrás cuando había atacado sus ideas. En ese momento, había estado motivado por una mezcla tóxica de inseguridad personal y la necesidad de mantener su posición como el estudiante más respetado de la clase. Había visto en ella una amenaza a su estatus, alguien cuyas ideas genuinamente innovadoras podrían eclipsar su propia dependencia en argumentos convencionales y reciclados. Lo que más lo atormentaba ahora era la comprensión de que él había sabido, incluso en ese momento, que ella tenía razón. Sus instintos le habían dicho que las teorías que ella presentaba tenían mérito real, pero su ego había sido más fuerte que su integridad intelectual. Había elegido destruir algo hermoso en lugar de admitir que alguien más podría ser más inteligente que él. Mientras ella continuaba su presentación, revelando capa tras capa de investigación sofisticada, él comenzó a comprender la verdadera extensión del daño que había causado. No solo había atacado sus ideas, sino que había intentado destruir su confianza en un momento crucial de su desarrollo académico. El hecho de que ella hubiera logrado sobreponerse y prosperar no minimizaba la crueldad de sus acciones, de hecho, hacía que su comportamiento pareciera aún más despreciable. La pregunta que lo consumía era si ella lo había visto entre el público. ¿Sabía él estaba allí, presenciando su triunfo? ¿Era esta presentación, de alguna manera, su respuesta silenciosa a aquella humillación pública de hace 5 años? El peso de la culpa se intensificaba con cada minuto que pasaba, mientras. Completamente. Un silencio absoluto llenó el auditorio. Incluso los profesores más distraídos habían dejado de tomar notas para prestar atención completa. Él sintió como si todos en la sala pudieran escuchar los latidos frenéticos de su corazón. Sus palmas estaban sudorosas y tenía la boca completamente seca. Ella estaba a punto de exponerlo públicamente, de darle una dosis de su propia medicina después de todos estos años. La ironía poética de la situación no se le escapaba, estaba a punto de ser humillado públicamente por la misma persona que él había humillado años atrás.
Sin embargo, ella continuó, su voz manteniéndose serena y profesional, esa experiencia me enseñó algo fundamental sobre la resiliencia académica y la importancia de creer en el valor de nuestras ideas, incluso cuando otros no las comprenden o las rechazan. Hizo una pausa, tomó un sorbo de agua y continuó mirándolo directamente. A veces, las críticas más duras nos obligan a profundizar más, a trabajar más duro, y a demostrar de manera irrefutable la validez de nuestras teorías. La tensión en el auditorio era palpable. Aunque la mayoría de la audiencia no entendía completamente el subtexto de sus palabras, podían sentir que algo significativo estaba ocurriendo. Algunos comenzaron a seguir su mirada para ver hacia dónde estaba dirigiendo sus comentarios, y varios pares de ojos comenzaron a posarse sobre él. La persona que me ofreció esa crítica tan intensa, ella continuó, una ligera sonrisa apareciendo en las comisuras de su boca, probablemente no se da cuenta de que inadvertidamente se convirtió en una de las fuerzas motivadoras más poderosas de mi carrera académica. Sus palabras tenían un filo que cortaba el aire como una navaja. A esa persona le debo, en parte, el hecho de estar aquí hoy, presentando investigación que ha sido reconocida internacionalmente. Él quería hundirse en su asiento y desaparecer. Quería levantarse y huir del auditorio, pero sabía que cualquier movimiento solo atraería más atención hacia él. Estaba atrapado, obligado a escuchar mientras ella, con elegancia y clase, lo destruía de la misma manera que él la había destruido años atrás, pero con una diferencia crucial, ella lo estaba haciendo con hechos, con logros reales, con una dignidad que él nunca había mostrado. Sin embargo, añadió, su tono volviéndose ligeramente más serio, debo admitir que por un tiempo, esas palabras casi me convencieron de que no tenía lo necesario para triunfar en este campo. Casi renuncié a mi sueño de convertirme en investigadora. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Fue solo gracias al apoyo de mentores increíbles y a mi propia determinación de demostrar que esas ideas tenían mérito que pude continuar. Los siguientes minutos se sintieron como horas. Ella concluyó su presentación con una reflexión sobre la importancia de crear ambientes académicos que fomenten la innovación en lugar de sofocarla, sobre el poder transformador del apoyo constructivo versus la destrucción que puede causar la crítica malintencionada. Cada palabra era una lección magistral en gracia bajo presión y venganza intelectual. Cuando finalmente terminó, el auditorio estalló en aplausos entusiastas. Profesores se levantaron de sus asientos, estudiantes gritaron su aprobación, y ella recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Durante todo este tiempo, sus ojos regresaron varias veces hacia donde él estaba sentado, como si estuviera verificando que él estaba presenciando cada momento de su triunfo absoluto. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse y grupos de académicos se acercaban para felicitarla personalmente, él se quedó pegado a su asiento, completamente paralizado por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Sabía que tenía que hacer algo, tenía que encontrar las palabras para abordar lo que había sucedido entre ellos, pero no tenía idea de por dónde comenzar. Mientras la multitud se dispersaba lentamente y los grupos de académicos se formaban alrededor de ella para continuar las discusiones, él permaneció inmóvil en su asiento, observando cómo ella se convertía en el centro de atención que siempre había merecido ser. Pero entonces algo inesperado sucedió que cambiaría completamente la dinámica de toda la situación. Un hombre mayor, distinguido, con cabello gris y un traje impecable se acercó a ella con pasos decididos. Él reconoció inmediatamente la figura, era él. Dr. Hernández, el director del departamento de literatura más prestigioso del país y una leyenda en el mundo académico. Lo que no esperaba era escuchar la conversación que estaba a punto de desarrollarse. Señorita, dijo el doctor Hernández con una voz que llevaba décadas de autoridad académica, su presentación ha sido absolutamente velocidad, repasando cada oportunidad que había recibido, cada mentor que había aparecido en su camino, cada puerta que se había abierto de manera aparentemente fortuita. El doctor Hernández asintió gravemente. No malinterprete mis palabras. Su talento es indiscutible, su trabajo es brillante por mérito propio, y habría triunfado de cualquier manera. Pero debo admitir que esa carta nos alertó sobre una promesa académica que podríamos haber pasado por alto. Decidimos,
digamos, estar más atentos a su desarrollo profesional. Ella se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Todo su triunfo, toda su venganza silenciosa, toda la satisfacción de demostrar su valía, de repente se sentía contaminada por la posibilidad de que hubiera sido ayudada por la misma persona que había tratado de destruirla. La ironía era tan brutal que casi no podía procesarla. Él, desde su asiento, observaba cómo se desarrollaba esta revelación con una mezcla de horror y alivio. Por un lado, se sentía expuesto y vulnerable, sabiendo que su carta privada había sido compartida y había tenido consecuencias que nunca había imaginado. Por otro lado, había una parte de él que se sentía aliviada de que finalmente la verdad estuviera saliendo a la luz. ¿Conoce usted la identidad de este estudiante?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. El doctor Hernández miró alrededor del auditorio, como si estuviera buscando a alguien específico entre la multitud que se dispersaba. Curiosamente, respondió, tengo entendido que él está aquí hoy. La carta mencionaba su intención de asistir a cualquier presentación pública que usted hiciera, no para confrontarla, sino para ser testigo de lo que él llamaba la reivindicación que ella merecía, punto. Sus ojos se movieron lentamente por el auditorio hasta detenerse exactamente donde él estaba sentado. La tensión en el aire se volvió casi insoportable. Otros académicos que habían estado esperando para hablar con ella comenzaron a notar que algo significativo estaba ocurriendo. La conversación que había comenzado como una felicitación se había transformado en algo mucho más complejo y cargado emocionalmente. Ella siguió la mirada del doctor Hernández y lo vio allí, todavía sentado, paralizado por el shock de ver cómo se desarrollaban los eventos. Sus ojos se encontraron una vez más, pero esta vez la dinámica era completamente diferente. Ya no era simplemente la víctima confrontando a su victimario, ni la triunfadora enfrentando al fracasado. Ahora era una situación mucho más compleja, donde las líneas entre víctima y benefactor, entre enemigo y aliado inadvertido, se habían difuminado de manera irrevocable. La pregunta que flotaba en el aire ya no era si él la había dañado o si ella había triunfado a pesar de él. Ahora la cuestión central era mucho más perturbadora, ¿había ella construido su éxito sobre los cimientos de la culpa de él, o había sido simplemente una coincidencia que su talento genuino hubiera sido reconocido a través de circunstancias tan complicadas? El silencio se extendió por varios segundos que se sintieron como una eternidad. Ella respiró profundamente, enderezó los hombros y caminó directamente hacia donde él estaba sentado. Los académicos que quedaban en el auditorio se apartaron instintivamente, creando un pasillo entre ellos, como si intuyeran que estaban presenciando un momento que había estado gestándose durante años. Cuando ella llegó hasta su fila, él se levantó lentamente, sus piernas temblando ligeramente. Por primera vez en 5 años, estaban cara a cara, sin la barrera de la distancia o el tiempo. Ella lo estudió por un momento, sus ojos buscando algo en su expresión que pudiera darle una pista sobre sus verdaderas intenciones. Así que fuiste tú, dijo ella finalmente, su voz sorprendentemente calmada. Fuiste tú quien escribió esa carta. No era una pregunta, sino una declaración que cargaba el peso de años de emociones complejas. Él asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Yo, siento mucho lo que te hice, logró decir finalmente, su voz apenas audible. Cada día de estos 5 años he vivido con la culpa de haberte tratado tan mal. No tenías idea de lo brillante que eras, y yo lo sabía, pero mi orgullo era más fuerte que mi conciencia. ¿Sabes lo que más me duele?, preguntó ella, dando un paso más cerca. No es que me hayas humillado públicamente. No es que casi me hayas convencido de su oficina. He sabido durante todo este tiempo que fuiste tú quien escribió esa carta. La revelación lo golpeó como un rayo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que toda esta presentación, esta confrontación, este momento, todo ha sido planeado. Sabía que vendrías hoy. Sabía que estarías aquí para ver mi triunfo. Y sabía que finalmente tendríamos la conversación que ambos hemos estado evitando durante 5 años. El mundo de él se tambaleó una vez más, pero esta vez de una manera completamente diferente. Él la miró con una mezcla de asombro y respeto que nunca antes había sentido por otra persona.
Has estado 3 pasos adelante de mí todo este tiempo, murmuró, una sonrisa amarga apareciendo en su rostro. Incluso ahora, sigues siendo más inteligente que yo. No se trata de ser más inteligente, respondió ella, su voz suave pero firme. Se trata de entender que algunas heridas necesitan sanarse de la manera correcta. Necesitaba que vieras lo que logré, no para humillarte como tú me humillaste, sino para que entendieras el verdadero costo de tus acciones. Los últimos académicos habían abandonado el auditorio, dejándolos solos bajo las luces que comenzaban a atenuarse. El doctor Hernández se había retirado discretamente después de darse cuenta de que su papel en esta revelación había terminado. Era el momento perfecto para la conversación que ambos habían estado evitando durante años. ¿Puedes perdonarme alguna vez?, preguntó él, su voz cargada de una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. No espero que olviden lo que hice, pero necesito saber si hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme. Ella se quedó. Él sintió que el color se drenaba de su rostro. ¿Cómo lo sabes? Porque la segunda carta llegó a mi casa hace 6 meses, respondió, entregándole el sobre. Esta nunca la abrí. Creo que es momento de que me digas personalmente lo que quisiste escribir. Con manos temblorosas, él abrió el sobre que contenía sus pensamientos más íntimos y arrepentimientos más profundos. Pero en lugar de leer la carta, la dobló y la guardó en su chaqueta. Creo que las palabras escritas en momentos de desesperación no pueden reemplazar las palabras que necesito decirte ahora, cara a cara. Entonces dímelas, respondió ella, cruzando los brazos pero manteniendo una expresión abierta. Eras brillante entonces, eres brillante ahora, y yo fui un cobarde que no pudo admitir que me sentía intimidado por tu inteligencia. Destruí algo hermoso porque no podía soportar que alguien más fuera mejor que yo. No hay excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que pasé estos 5 años tratando de convertirme en alguien digno de pedir tu perdón. Ella asintió lentamente. Y lo has logrado. La persona que me lastimó hace 5 años nunca habría tenido el valor de estar aquí hoy, de enfrentar las consecuencias de sus acciones, de escribir esas cartas admitiendo su error. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él, sintiendo por primera vez en años que tal vez podría haber un futuro donde no cargara el peso de su culpa. Ahora seguimos adelante, respondió ella, extendiendo su mano en un gesto genuino de paz. Tú continúes tu camino, tratando de ser mejor persona cada día. Y yo continúo el mío, sabiendo que las cicatrices que llevo me hicieron más fuerte, pero ya no me definen. Cuando él estrechó su mano, ambos sintieron que un capítulo doloroso de sus vidas finalmente había llegado a su fin. No había una reconciliación perfecta, no había una amistad instantánea, pero había algo mucho más valioso, la comprensión mutua de que las personas pueden cambiar, que el arrepentimiento genuino tiene poder, y que a veces, las experiencias más dolorosas pueden convertirse en los catalizadores para nuestro mayor crecimiento. Años después, cuando ambos reflexionaran sobre este momento, entenderían que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen disfrazadas de las heridas más profundas, y que el verdadero triunfo no está en la venganza, sino en la capacidad de transformar el dolor en sabiduría.